Hernández. Shabbat Shalom. Bienvenidos otra vez a otro Shabbat, el tiempo que el Eterno ha separado desde el comienzo de la creación, que nos da el privilegio de poder venir ante su presencia y reflejarle, ¿no? Y comenzamos un libro nuevo, que es muy importante porque empieza a desatar todo lo que hemos estado aprendiendo desde el libro de Génesis. El libro de Bamidbar se convierte en la manifestación de todas estas instrucciones que nos ha dado el Creador, y nosotros somos testigos de lo que ocurre a los seres que sí fueron diseñados para obedecer, pero internamente lo que han cultivado es desobediencia, porque como hemos aprendido y hemos hablado, está el elemento cultural, que es algo que comenzamos de fundamento, y está el elemento natural, que es la naturaleza, que fue el diseño que Dios estableció. Y nosotros nos regimos mayormente por nuestra cultura, nos identificamos con nuestra cultura, somos patriotas, nos defendemos nuestras banderas. Si dicen algo contra nuestra bandera, tenemos un problema. Pues así de apasionados tenemos que ser con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios. Pero naturalmente, a las cosas de Dios podemos ser muy flexibles, pero con las cosas nuestras no se puede. Entonces, el libro de Bamidbar empieza a demostrarnos cómo es que cuando el mandamiento es introducido, la instrucción es manifestada, que nace de ti, que sale y emana de dentro de ti, ¿verdad? Porque no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale, lo que contamina. Bamidbar se encuentra en Números, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. La porción de los profetas. A ver, que le di ahorita share. Ahora. ¿No? ¿Sí? Ok. La porción de los profetas es Oseas, capítulo 1, del verso 10 al capítulo 2, verso 20, y la porción del Nuevo Testamento, es Romanos, capítulo 9, verso 22 al 33. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie para hacer la bendición de la Torá. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendecida Adonai, quien es bendecido. Bendito sea Adonai, quien es bendecido para toda la eternidad. Bendito sea Adonai, quien es bendecido para toda la eternidad. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado la Torá. Bendito seas tú, Adonai, proveedor de la Torá y del Espíritu, mi Rey, con el cual nos guías y nos diriges, nos traes esa corrección. Padre, nos das la revelación, Padre, que necesitamos para poder honrarte, exaltarte, mi Rey. Te pedimos que te manifiestes libremente en medio de nosotros, Padre. Nuestros corazones están listos y preparados para recibir tu palabra, que podamos enderezar nuestros caminos, que podamos corregirnos, Padre, para poder honrarte y exaltarte, traer honor, Padre, a tu nombre y poder manifestar tu reino, mi Rey. Te damos gracias por este privilegio, mi Rey, por los méritos de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias, Chris. Okay. So,
no creo que hoy los vaya a aburrir por mucho tiempo. Creo que hoy va a ser corto. Y les voy a decir muchas cosas que ustedes saben, porque ustedes son estudiosos y saben mucho. Todo esto es repaso. Bamidbar significa en el desierto, y es también el nombre que recibe el cuarto libro de la Torá, que también es Números, y comienza con el censo de las tribus, Shevitim, y las instrucciones sobre la organización del campamento israelita. Los levitas no están incluidos en el censo junto con los demás, ya que son responsables del tabernáculo o el Mishkan, y tienen un estatus especial dentro de la nación. Ahora, está Bamidbar, que es como tradicionalmente en el ámbito judío, en el pueblo judío, le dan el nombre a este libro, que es en el desierto, pero tradicionalmente o nosotros le ponemos el nombre Números, que en español refleja lo que comienza en el libro, sino que es el censo. ¿Right? Levítico termina con instrucciones de Jehová sobre el recuento de rebaños para el diezmo, mientras que Números comienza con Jehová contando a los israelitas en el desierto siguiendo la Torá. Cada israelita debía aportar medio ciclo de plata para el mantenimiento del tabernáculo, permitiendo un censo preciso de la población. Bamidbar se centra en el peregrinaje de Israel. El Éxodo narra la liberación de Israel de Egipto, la construcción de la nación, su pacto con Jehová y el tabernáculo, símbolo de la presencia divina. Levítico trata sobre el funcionamiento del tabernáculo y cómo el pueblo puede mantener una relación con Elohim justo mediante el sacerdocio levítico. En los primeros libros estamos básicamente siendo introducidos a lo que es una relación con Dios. Right? Pero una relación con Dios que se trata de lo que desea Dios, como la parte a la cual nosotros nos adjudicamos o nos juntamos. Right? Como les presenté la última vez, la imagen de una boda es esencial para entender esto, porque cuando ambos están listos para casarse, hay elementos que son necesarios para que esa unión sea completada idealmente y correctamente. Y parte de esos elementos es que la mujer desea tener un traje hermoso y una boda perfecta. Por ende, el esposo o tiene que orar que el padre pueda pagar por la boda, o él va a tener que pagar por la boda y va a tener que hacerlo exactamente como a ella le guste. Porque si no, ella no va a estar feliz. Right? Por eso es muy bonito el ejemplo de la boda y el esposo y la novia en la Biblia. Porque cuando mencioné todos estos elementos, todos estamos de acuerdo de que esto pasa. Los hombres estamos de acuerdo y las mujeres estamos de acuerdo. Y entendemos. En esencia, yo les expliqué que al principio se nos dieron instrucciones y teníamos la capacidad de entender qué es lo que desea Dios para tener este encuentro con Él. Y lo que estamos leyendo en lo que es Levítico, Éxodo y Génesis es cómo nosotros podemos entender cuál es nuestro diseño para encontrarnos con Dios. ¿Cuál es el lenguaje de amor que enamora a Dios? ¿Okay? Porque nosotros tenemos un concepto de amor bien personal, pero a veces nuestro concepto de amor no es definido como lo desea Dios. Porque Dios tiene un elemento que Él define como amor y nosotros tenemos un elemento que definimos como amor. ¿Y cuál es la raíz de tu amor? Porque la raíz de tu amor va a dar un fruto que es o bueno o no bueno. ¿Ok? ¿Has sentido eso? ¿Sí? Ok. Ahora, parte de lo que me voy a enfocar ahora es en este punto. Génesis capítulo 2, versos 24 al 25 dice lo siguiente. Después que todo fue creado, todo era bueno y perfecto, conforme a la palabra y el Espíritu de Dios, y todo estaba en orden. El Eterno creó al hombre para que fuera el que básicamente dominara y se señoreara de la creación como su imagen y semejanza. ¿Okay? Y concluye de esta manera.
Por tanto, ya después que crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Porque el Eterno vio que no era bueno para el hombre estar solo, necesitaba con una esposa, que él tuviera que darle una boda perfecta y un traje hermoso. Pues el Eterno dijo, ok, te vamos a darte una mujer, una esposa. Y dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y la palabra clave aquí es, y no se avergonzaban. Ahora, eso es muy importante porque en lo literal es un poquito incómodo, pero el que te está comunicando la Escritura. Te está diciendo que en el diseño más puro de Dios, el hombre y la mujer, el ser humano, estaba completamente expuesto y vulnerable a no solamente la presencia de Dios, sino a las instrucciones de Dios. ¿Hace sentido eso? Antes de que entrara cualquier desobediencia, pecado, adulterio, todas estas cosas que nosotros vivimos y presenciamos en la Escritura, el hombre y la mujer estaban desnudos. Ahora, podemos verlo en lo literal. Fue que los creó así, están desnudos. Pero en realidad, cuando ellos pecan, hay una palabra muy interesante que describe la desnudez del hombre y la mujer, que es la palabra or, que es la misma palabra que dice luz. Eso significa que Dios cubrió la luz de Adán y Eva, de la humanidad. ¿Ok? ¿Hace sentido eso? La vergüenza de la desobediencia hizo que se cubriera la luz que proyectaba naturalmente a Adán y Eva. ¿Ok? ¿Hace sentido eso? Ok. Cerramos la última vez que hablamos con dos preguntas. ¿Qué es acercarse a Jehová? Porque eso es lo que nos da el libro de Levítico. ¿Y cómo nos acercamos a Jehová? ¿Qué es acercarse? ¿Y cómo nos acercamos? ¿Por qué? Porque cuando Moisés se acercó a Jehová y el pueblo desobedeció, llegó un punto en que Moisés se tenía que tapar, porque Moisés brillaba, pero el pueblo no. ¿Ok? Hay un elemento muy importante en el nivel de vulnerabilidad y desnudez que reflejó Moisés delante de Jehová. Que él pudo llegar a un nivel de que él podía estar con Elohim, y cuando se iba de la presencia de Elohim, brillaba. ¿Okay? Moisés pudo, basado en lo que entendemos, retornar a eso, aunque sea un poquito de lo que tenía Adán. Ahora, concluimos con que el Levítico, para que podamos empezar a entender esto, requiere purificación, santificación y dedicación, que son pasos los cuales no estamos acostumbrados, porque requieren elementos de sacrificio. Para ellos era literalmente animales, para nosotros son cosas más emocionales, porque requiere que madures o que seas más organizado, o más disciplinado, o más consciente, o más responsable, o más diligente. Y todas estas cosas son cosas que a veces nos faltan. Ser más leales. Pero el Eterno dice en Levítico, purifícate, santifícate y dedícate a mí, y yo voy a estar. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Estamos atrasados. Cuando lleguemos ahí, yo les puse la foto de un desierto, muy lindo. Y esto es un repaso porque ya ustedes saben que yo les expliqué que aunque para nosotros el desierto es un caos y un desorden, el desierto es perfecto, porque el desierto desde la creación está funcionando como debe y como el Eterno lo diseñó. Por ende, cuando vamos al desierto, más allá de probarnos y de mortificarnos la vida, el propósito del desierto es que podamos, como dijo el pastor esta mañana, no tener distracciones y poder concentrarnos en la creación de Dios y la dependencia de nosotros en Dios. Porque en el desierto no tenemos que darle a Dios sino lo que Él nos dé. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, los mandamientos de cuando coseche no aplicaban en el desierto. Porque era para la tierra.
En el desierto tú dabas lo que Dios te daba. Para cuando llegaras a la tierra, entendieras que le ibas a dar a Dios lo que Él te diera. Pero en el desierto tú tienes menos control. Claramente se identifica que la provisión vino de Dios. ¿Por qué? Porque viene del cielo, el maná. Ya tú sabes que tú no trabajaste para eso, tú tenías que obedecer. Cada día coges tu porción, en el sexto día doble porción para que el Shabbat tenga suficiente. Punto. Pero ya cuando llegabas a la tierra, empezabas a cultivar, te sentías bien porque tú estás trabajando, estás haciendo todo. ¿Quién hizo todo? Él. Muy bien, ¿verdad? Pero muchas personas se olvidan de eso. En el desierto, lo que le va a dar vida al pueblo de Israel y los va a mantener sobreviviendo es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Proverbios 9, verso 10 al 11. Él te dice, tú me escuchas a mí, tú me obedeces a mí, no importa nada de usted, yo te doy vida. ¿Okay? Esa es la lección más esencial y fundamental de nosotros como seres humanos. Si confiamos en el Eterno, hasta en el desierto, pues Él nos puede dar vida. El desierto nunca fue el destino de Israel. La intención de Elohim era llevarlos a la tierra prometida de Canaán. El desierto fue concebido como un lugar temporal, un lugar para transitar, no para vivir. Pero como les expliqué a los jóvenes, en el desierto ellos habitaban en cabañas. Por eso es que volvemos a Sukkot cada año, porque tenemos que volver a ese punto en el cual dependíamos de Elohim y recordar que todo lo que tenemos fue porque en un momento no teníamos. Por ende, cuando todo se manifestó y el fruto llegó, no era tuyo, era del Creador, que Él estaba poniendo en tu canasta, en tu vida, en tu familia. Por ende, te tienes que mantener siempre humilde y consciente de que Él es el que te está sosteniendo, que está proveyendo por ti. Ahora, el destino fundamental de Israel era que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel en el desierto tenía que entender que ese era su destino. ¿Cómo? Obedeciendo, reconociendo, estando conscientes de que el Eterno los amó. ¿Cómo? Bueno, los saqué de Egipto. ¿Pero qué hicieron ustedes para que yo sacara de Egipto? Nada. Clamaron de todo corazón. Y yo me acordé y fui fiel, no a ustedes, sino a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, cuando yo les digo eso, no es para minimizar a Israel. Es para que entiendas que Él fue fiel a ellos, o sea, fiel a ti. ¿Hace sentido eso? Él fue fiel a Abraham, eso significa que los hijos de Abraham tuvieron la oportunidad y el privilegio de que se manifestara a Dios en su salvación. Y ese es el deseo que yo tengo, que cuando yo no esté, Dios se pueda manifestar en la vida de mis hijos. Pero yo tengo que tener fe hoy para que ellos tengan a Dios. Porque si yo no tengo fe, ellos no van a tener a Dios. No porque Él no quiere que esté con ellos, sino porque ellos no lo van a reconocer. Ese es el punto más fundamental para cada comunidad. Más allá de todos los puntos importantes y esenciales que podemos debatir teológicamente, lo más importante que nosotros tenemos que entender es que esto se trata de vida o muerte, que lo hemos hablado muchas veces. Que el fundamento nuestro es preservar nuestras almas, no a través de mandamientos, sino a través de la fe en el Creador y la obediencia. ¿Ok? ¿Hace sentido eso? El destino de Israel era, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra hebrea para desierto también, que es midbar, tiene una conexión con el significado lugar para pastorear rebaños. No es un desierto completamente árido, pero contiene poca vegetación y algunos árboles. La precipitación en esta zona es demasiado escasa, apenas unos centímetros al año para permitir el cultivo. Again, ¿dependían completamente de quién?
De Jehová, ¿vale? De Yahweh. El libro de Números nos ofrece una gran visión. Primero, ¿a dónde nos lleva Dios? ¿A dónde quiere llevarte Jehová? Y estas son preguntas que tenemos que hacernos desatándonos de la persona que lleva años en la religión, años, porque nos atamos a esas emociones hermosas y no somos objetivos con el análisis que estamos haciendo de nosotros. Porque pensamos que porque ya tenemos ciertos elementos culticos y rituales y tenemos ciertos conocimientos, pensamos que ya estamos en un nivel en que podemos jugar con la situación. Vengo al Shabbat una vez, no vengo a la fiesta puedo, no puedo, el mandamiento puedo, este mandamiento no puedo, porque entiendo, porque no entiendo. Y empezamos a darle la vuelta a las cosas y convertimos todo lo que era blanco y negro en gris. ¿Ok? Tenemos que hacer esa separación y hacer un análisis. Para los adultos es muy diferente a los jóvenes. Muchos de estos jóvenes van a empezar a estudiar, muchos están trabajando, tienen diferentes responsabilidades. Como dijo la pastora, muchos tienen relaciones que pueden ser que sean muy serias y muy fructíferas y otras muchas no fructíferas ni muy serias. Tenemos que estar conscientes, cada etapa tiene su afán. Pero si Dios está presente en la vida de cada uno, pues podemos estar siempre conscientes de preguntar, ¿a dónde nos llevas? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino? Nosotros creemos en la Biblia y la Biblia apunta a un destino, que el Eterno escogió un lugar y allí puso su nombre. Y que hasta toda la humanidad no llegue allá, no se ha completado su voluntad. Si nosotros creemos en esa Biblia, pues tenemos que entender que más allá de todos los afanes que tenemos en la vida, nuestro destino es que toda la creación vaya a Jehová. ¿Ok? Como te pregunté, ¿a dónde nos llevas? El pueblo de Israel iba para la tierra prometida. Nosotros vamos para la tierra prometida. ¿Ok? También nos pregunta qué se necesita para llegar allí. Porque todo el que iba para la tierra tenía que ir a la tierra a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Y qué cualidades internas debe Dios cultivar en nosotros y exigirnos a lo largo del camino? Porque todos nosotros estamos en una jornada. No hemos llegado al destino. Casa de Israel ya no es el destino. Es una estación muy importante para nosotros, para cuando llegue el momento podamos todos, así como una hermosa familia, subir hacia Jerusalén. Pero tenemos que tener eso claro. Israel tuvo que transformarse de un pueblo dominado por siglos de esclavitud a un pueblo apto para la tierra prometida. Hay una persona que puede heredar la tierra y hay una persona que no puede heredar la tierra. ¿Ok? ¿Hace sentido esa parte? Para Israel, como dice el pastor, la tierra significaba salvación. ¿Por qué? Porque en la tierra cultivas, tienes comida, puedes tener casas, etcétera, etcétera. Para ellos, esas cosas físicas y literales eran lo que podía darle testimonio a ellos de que Dios estaba con ellos y que ellos iban a estar bien. Para todo joven que se va a la vida en el mundo sin sus padres, lo que usted quiere es un carro y un apartamentito para poder dormir y llegar a sus lugares. Y si usted no tiene eso, créame que se va a estresar mucho. O vas a terminar en casa de tu papá siguiendo sus reglas. ¿Ok? Para ellos eso era esencial. La tierra era fundamental. Don't look at me like that. It's not personal. It's general. Ok. Una de las cosas que le presenté creo que hace un año atrás, fue que la perspectiva de que ya no somos esclavos de la obediencia, sino somos libres para obedecer. Que significa que es una acción voluntaria a hacer la voluntad de Dios. Right? Yo le puedo decir, somos libres para obedecer o somos libres para hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo. Porque si haces la voluntad de Dios, estás obedeciendo. ¿Ok? Pues yo sé que hay PTSD religioso y cosas así. Pues.
Como yo no tengo esos problemas, no estoy bien. Dice, tenemos que tener claro que el libro de Bamidbar no solo define con quién cuenta Jehová, sino que también define a una generación. O sea, el libro de Bamidbar te deja saber a ti, el testigo, que todos somos nosotros cuando leemos la Torá, somos responsables de conocer la historia para no repetirla. Por ende, como somos testigos, sabemos con quién contaba Jehová de verdad. Porque en Éxodo y Levítico estamos viendo instrucciones. Así es que hacemos estas cosas, esto es lo que yo espero de ti, esto es purificación, esto es santificación, esto sí, esto no. Pero ya en Bamidbar empezamos a ver cuando se quejaban, ay Dios mío, otra vez, tengo sed, tengo hambre, quiero ir para Egipto, antes había más espíritu, ahora no hay tanto espíritu. Ahora el mandamiento. Ay. No, eso, llegamos así, entonces no estamos prestando atención. Estamos distraídos por la carne. La carne. Distraídos por la carne. Porque esta creación nos la dio el Creador. Nosotros tenemos cuerpos divinos. Porque usted no creó este cuerpo. Por ende, este cuerpo vino del diseño celestial. O sea, al Eterno le plació crear este cuerpo para cumplir su voluntad. Y nosotros buscamos en toda nuestra vida propósito, cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi propósito, cuál es la voluntad de Dios. Y no comenzamos con lo simple, lo más fácil, que es, ¿qué desea Dios de mí? En la palabra. Porque ya cuando tú haces esas cosas, pues el Eterno puede abrirte las puertas. Podemos decir, cuando cumples con este primer talento, pues Dios te puede dar más talento. Pero no importa cómo te lo diga, es lo mismo. Hay personas que les gusta que se lo diga así suavecito. ¿Ah? Como yo le digo a Florencia, hay cosas que si tú me dices a mí de buena manera, yo entiendo. Pero si no me las dices de buena manera, no entiendo. Así, pero hay muchas cosas que son blancas y negras. Que me las digas sweet o me las digas fuerte, al fin y al cabo, no va a cambiar. No podemos manipular la situación. Lo que dijo Dios, como le he dicho muchas veces, se va a cumplir porque vivimos en God's world. ¿Okay? Números. Número 1, verso 2 1 al 2 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. No vamos a leer todo, números, porque vamos a enfocarnos más en la esencia. Los primeros 4 capítulos está definiendo con quién contamos, quiénes van a ser los que pueden defendernos y quién puede representarnos en medio de esta marcha que vamos a hacer. Porque el pueblo de Israel está comenzando por obediencia y por fe a caminar a una tierra prometida que ellos nunca han visto. Pero tienen la evidencia de que Jehová le dijo a Abraham que se la prometió y que Moisés fue el único valiente de decir: yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Por ende, ellos tienen que creer que él fue fiel a Abraham, Isaac y Jacob, y por el registro que tienen de los milagros y el poder y el nombre que tiene Jehová a través de Moisés, creer de que van a llegar a la tierra prometida. Pero pienso yo, aunque yo puedo estar errado porque nunca estuve en el desierto, que lo que pasó era suficiente, pero para ellos no fue. Y eso es esencial para nosotros como testigos de la historia. Nosotros pasamos por la creación, una foto que puse ahí pero no se ve ahora. Pasamos por la creación,
pasamos por el árbol de la vida y del conocimiento del bien y el mal. Y es interesante porque en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tenían acceso a ambos. El problema más grande era si comías de uno, y era el conocimiento del bien y el mal. Hoy en día tú y yo tenemos las mismas opciones. Tenemos acceso al árbol de la vida y tenemos acceso al conocimiento del bien y el mal. La diferencia es que nosotros se supone que no estemos comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. La narrativa no ha cambiado. Usted tiene dos árboles delante de usted. Usted puede comer el árbol de la vida, que es la Torá, o usted puede comer del árbol suyo, conocimiento del bien y el mal. Vimos Éxodo o Egipto, la destrucción de un imperio, de un liderazgo egocentrista, que pensaba que él era Dios y su voluntad iba por encima de la de Dios. Y no tenía la capacidad de humillarse ante Dios, que eso era lo que pedía Dios de él. Sé humilde, humíllate ante mí. ¿No ves lo que estoy haciendo? ¿No ves que ya estás destruido? Y aunque fallabas... Wait, you know I got this. You know I'm going to get distracted. You know I'm not good at this. Okay, fuimos a la montaña y en la montaña tuvimos la completa manifestación del Creador, la cual era demasiado para nosotros. Y digo nosotros, que era el pueblo. Y recibimos los mandamientos. Con los mandamientos, ahora recibimos no solamente la manifestación de Dios, su poder, lo que Él representa, lo que Él puede controlar, que es todo, pero también tenemos ahora las instrucciones de cómo nosotros podemos estar en la presencia de Él y conocerle. ¿Ok? ¿Ha sentido eso? El pueblo de Israel tuvo la plena manifestación de Dios en todo su poder y su esplendor, y Dios le dijo, mira, tú ves todo lo que yo he hecho, esto te lo puedo dar a ti si me obedeces. Yo voy a estar de tu lado, como puedes ver, todo lo que pasó. Egipto destruido, y también le di la oportunidad de arrepentirse. Pero si tú me obedeces y haces lo opuesto a lo que hizo él, a ellos destruí, a ti te levantaré. Un imperio fue destruido y una nación fue levantada. ¿Ok? Y todo comenzó con un hombre teniendo fe. Ok. Ahí están llegando las fotos. Ahora, terminamos con que, ya de que sabemos todas estas cosas, tenemos un tabernáculo. Pero el tabernáculo ahora, cuando es levantado, pues para nosotros se convierte como un elemento que puede ser que nos distancie de Dios. ¿Por qué? Porque la estructura va a estar ahí levantada y no podemos entrar libremente. No podemos ir a la presencia de Dios, no podemos ir a arrodillarnos delante de Él y decirle, Padre, ayúdame, escúchame. Tienes que pasar un protocolo, porque hay que depurar todo lo que tú piensas que es correcto y que empieces a disciplinarte a hacer la voluntad de Dios. Porque en el Edén, Adán y Eva estaban completamente vulnerables y desnudos ante la presencia de Dios. Es decir, yo soy tu imagen y yo te reflejo y soy luz. Pero el momento en que entró el elemento del conocimiento del bien y el mal y tu voluntad, pues ahora no podemos hacer las cosas como tú piensas, sino tenemos que hacer las cosas como yo digo. ¿Ok? Y estamos ahora en el punto en que la creación es del Eterno, Él fue fiel a su promesa, libró al pueblo de Israel y... Hombre, ahí está el árbol. Libró al pueblo de Israel, les dio una estructura, no solamente de adoración, sino de a relación entre el Eterno y el pueblo. Y ahora vamos a aplicar un elemento esencial para que todo llegue a su cumplimiento, que es orden. ¿Ok? ¿A cuántos les gusta el orden? ¿Cuántos dicen, aquí tengo orden, pero aquí no tengo orden? Right? El pueblo de Israel tenía que estar organizado de una forma muy específica
para cuando montaran y desmontaran y marcharan. Y tenemos que entender que ahora el pueblo de Israel tiene que ir de ser esclavo a ser una nación de soldados, porque van a luchar ahora. Tienen que defenderse. Ahí está Egipto. El segundo mes del segundo año, 13 meses después del Éxodo, Israel se preparó para la batalla. Génesis trata de los comienzos, Éxodo de la redención y Números es el libro de la guerra. Los israelitas se encontraban en territorio enemigo, marchando hacia la tierra que Dios le ayudaría a conquistar. Y tuvieron que organizarse para la confrontación y el conflicto. La frase capaces de salir a la guerra se usa 14 veces en este capítulo. Ellos tenían que estar conscientes de que ahora que tenían todas estas cosas, estaban espiritualmente reforzados, pues tenían que ir allá afuera y defender eso que ellos llamaban fe, que era la manifestación de Dios y el creer que Él iba a cumplir su voluntad a través de ellos. Pero si ellos no hacían lo que Dios mandaba, pues la manifestación de Dios no podía manifestarse en medio de ellos, porque Él era su protección. Ellos podían prepararse, organizarse, pero si Dios no era la guardia, ellos tenían que estar conscientes de que Dios está delante de mí, mira la columna, la nube, pero Él es el que está velando. Si yo lo obedezco y lo honro, Él está delante. Si no, I'm on my own. ¿Okay? Más de 150 veces en el libro de Números se registra que Dios habló a Moisés y le dio instrucciones para compartir con el pueblo. De hecho, Números comienza con Dios hablando a su siervo y termina con un recordatorio de que Elohim había hablado a Israel a través de Moisés. Eso es fundamental. Cada libro te dice que Dios habló. Eso no es tradicionalmente decimos los libros de Moisés, pero no son los libros de Moisés, son los libros de Dios, porque Él fue el que le habló a Moisés. Uno de los nombres hebreos de este libro es "y Él habló", extraído de Números 1, verso 1 al 2, que lo leímos. Sin la revelación de la voluntad de Dios, Israel no habría tenido claridad sobre qué hacer o dónde establecer su campamento. Condujiste a tu pueblo como un rebaño por medio de Moisés y Aarón. Él era el que lideraba esta jornada en la cual estamos siendo testigos de Israel, y no solamente de Israel, sino nuestra. Porque como testigos nosotros tomamos una jornada al desierto, sea voluntariamente o sea por obligación. Y es fundamental de que en el desierto, como el pueblo de Israel, seamos vulnerables a la presencia de Dios. Porque Israel lo que tenía en el desierto fue porque Dios se lo dio en Egipto. ¿Cómo? Los egipcios le dieron a ellos las pertenencias cuando se iban. Ellos le dieron oro, plata. Todo lo que ellos tuvieron en el desierto fue que Dios se los dio. Por ende, en el desierto uno da lo que Dios te dio. ¿Ok? Digan, en el desierto Dios te dio. Yo le doy a Dios lo que me dio. See, they passed, guys. They did it. That's what I do to the youth, and they confuse. Okay, ahora, ya que entendemos ese fundamento de la introducción de Números, pues ahora vamos a ir al libro de los profetas, ¿ok? Y vamos a hablar del libro de Oseas un poquito. Porque establecido les traté de presentar, y no sé si hice un buen trabajo, pero de que entiendan de que esa desnudez que tenían Adán y Eva, que es basada en su diseño original y esencial, que es cuando nosotros como seres humanos estamos completamente entregados a Dios, tenemos la capacidad de brillar ante otros, porque vamos a hacer luz a las naciones, ¿ok? Pero eso requiere que Dios esté dentro de ti para que cuando tú hables sea Él que salga de ti. ¿Ok? ¿Hace sentido eso? Eso es una forma de ser alguien o una persona que está desnuda. Mira, hasta diciéndolo se escucha raro. Desnuda delante de Dios. Porque significa que tú no estás escondiendo nada. Tú no estás
ocultando nada por encima de ser vulnerable y completamente sumiso a la voluntad de Dios. Porque para que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir en el desierto, tenía que ser así. Si ellos no estaban completamente sumisos a Dios y vulnerables con Dios, y el oído atento a Él, como vamos a ver, spoiler alert, en el libro de Números, mucha gente muere en el desierto. Porque no fueron conscientes con la responsabilidad que se les dio. Ahora, primera desnudez, la natural, que es vulnerable ante la presencia de Dios, listos para purificarnos, santificarnos y dedicarnos, y escuchar a la voz de Dios para tomar cada paso en nuestra jornada. ¿Ok? ¿Ha sentido eso hasta ahora? No se duerma, porque ahora va a hablar Jehová a través de Oseas, y no es muy bueno. Entonces, si usted se duerme, como les dije, no abogo por ustedes todo el tiempo. Dice, Oseas 2, comienza de 1 al 5. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Reumá, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. En el capítulo 1 comienza una historia muy interesante a la cual Oseas es llamado a casarse. Ahora dice que la palabra es o una prostituta o una adúltera, pero en sí era una mujer desleal. Y el mensaje de esa historia es darnos el contraste del mensaje o la comunicación que quiere dar el Eterno a nosotros como testigos de lo que ocurrió. Más allá de que nosotros nos distraemos con ¿cómo va a ser que Dios le dijo que se casara? Ese no es el punto. Porque Él aclara qué significa cada punto. ¿Ok? En este caso hay una adúltera. Oseas, un hombre fiel, se casa con alguien que no es leal, es desleal. Y de esa esposa desleal nace un varón, una hembra y un varón. Y esos bebés son el fruto de la mujer desleal. ¿Ha sentido eso? Oseas es el hombre justo, que en este caso puede representar a Dios. Y la esposa desleal de Israel. Y ella tuvo 3 hijos en su desobediencia o deslealtad, en su deslealtad. Y esos frutos, aunque no son parte de la genealogía esencial o real, no sé, de la simiente en sí, son fruto como quiera de la promesa. ¿Ha sentido eso? Estos 3 bebés, aunque no son definidos como Israel, sí ahora van a ser parte de Israel. ¿Ok? ¿Ha sentido eso? Puede ser un poquito confuso. Si no entendieron, déjenme saber. Ahora, ahí a estos 3 niños, a estos 3 hijos es que está hablándole ahora Oseas. Dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a tus hermanas, a Reumá, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude. Ok, ahora entramos al otro punto de la desnudez. Está el que completamente está sometido al Creador, que no tiene nada que esconder. Pero también está el que está completamente acaparado de su conocimiento del bien y el mal, que el Eterno, en esta tradición de desnudez, es te desnuda o te poda, te despoja. Es un punto en el que si Dios te despoja, ¿qué vas a ver? Porque en Génesis 2, la conclusión era que ellos estaban desnudos, no están avergonzados. Pero si Dios viene a tu vida y tú haces así, ¿por qué? Significa que cada vez que Dios te despoje y te tape, estás escondiendo algo. ¿Has sentido eso? Tienes 2 opciones en el desierto. ¿Reflejas la imagen de Dios? ¿O cada paso que das
Y si te tapas cada vez, hay un problema. Porque vamos a estar así 40 años. Y no se trata de que te tapes, sino que reflejes. ¿Ok? Ok. Dice, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Y esto es importante porque a veces pensamos que ellos literalmente dijeron estas cosas, pero no necesariamente dijeron estas cosas, sino que actuaron conforme a estas cosas. Aunque ellos no estaban por ahí diciendo, la lana, como vivían en dependencia de estas cosas por encima de Dios. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y careceré con cesto. Y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ya cuando él las despojó y se vio vulnerable y no ve que vienen a defenderla, pues ahora es que yo quiero volver a mi primer marido. Pero ahora es muy diferente. Porque ahora tienes que seguir las expectativas establecidas que te dije allá. Porque lo que te dije allá es lo que yo espero. En este caso, lo que se le dio a Israel en el desierto son las expectativas que el Eterno quería. ¿Hace sentido eso? Hay una frase de un gran filósofo que yo le digo a los jóvenes siempre, que dice, the good thing is you came a long way, the bad thing is you went the wrong way. ¿Ok? Es un gran filósofo, ellos lo conocen, ellos saben quién es. Y él claramente dice que te fuiste lejos, llegaste, pero era para allá. El pueblo de Israel es eso. Porque ellos tenían la capacidad de entrar a la tierra, fruto, bendición, luz. Pero ahora estamos 2000 años después tratando de, vamos para la tierra. Vamos a volver para la tierra. Pero ahora, como les digo, antes había un faraón, ahora somos todos faraón. Todos somos César, todos mandamos, todos somos reyes, todos tenemos una opinión, todos tenemos... Entonces, los que deciden ir, tienen que ir, y el Mesías dice, bueno, no puedes dejar que se quede una. Ok, no se puede quedar una. Él dijo que no se puede quedar. Entonces, tenemos que buscar y llevar. Buscar y llevar. Pero esa es la responsabilidad que tenemos, como le dije la última vez. Ese es el yugo que el Mesías nos dio. Tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que sembrar la semilla. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y ser vulnerables. Estar dispuestos a servir de todo corazón sin expectar nada a cambio. Porque eso es lo que define que estás acumulando tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Hace sentido eso? Dice, Oseas 2, 8 al 10. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y las castigaré por los días en que
incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyales y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahora, como siempre les digo, me gusta leer esto porque esto es la manifestación de los que sí hicieron a los que no hicieron. Y esto se repite. Y no se repite en el sentido de que adoran a imágenes, pero se adoran a uno mismo. Construimos vidas que nos adoran a nosotros y no a Dios. Construimos vidas que damos lo mejor para nosotros y no para Dios. Y damos buen fruto y lo comemos nosotros y no se lo llevamos a Dios. Y nos olvidamos de que Él fue el que nos dio todo. Y cada jornada comienza en el desierto. La de Israel y la del Mesías. Como el pastor nos estaba diciendo esta mañana, el Mesías, después que fue cumpliendo toda justicia a través de Juan, fue al desierto. Y Él también tuvo que ir al desierto. Y ser probado para ver si Él de verdad estaba completamente desnudo y vulnerable a hacer la voluntad de Dios. Y lo tuvo de tal manera que estuvo desnudo en una cruz. Hasta ese nivel de desnudez mostró nuestro Mesías. Ahora, ¿por qué llegamos ahí? Porque nos olvidamos de Jehová. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este momento estamos aprendiendo que mientras Jehová está dando instrucciones y está dando mandamientos, en realidad Él está hablando a nuestro corazón. Porque así como va a llevar a esta al desierto, llevó al pueblo de Israel al desierto. Y Dios no cambia. Si a ellos le habló en el desierto, al corazón, a nosotros nos va a hablar en el desierto, a nuestro corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baelí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir en seguridad. Y es interesante que Él no habla con las personas, Él está hablando con la creación. Y te despojaré conmigo para siempre, y te despojaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te despojaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y el vino y el aceite, y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Reumá, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Y eso fue un punto que yo le dije a los pastores, o a ustedes, después de hace 2 Sucots, que yo estaba agradecido porque aquí yo fui sembrado. Si yo soy como una semilla que ha dado fruto aquí. Ese es el deseo. El deseo es que podamos sembrar ese potencial en otros y que ellos den fruto. ¿Hace sentido eso? En este punto, el Eterno dice, yo voy a tomar a Israel y yo voy a hablar a los cielos y los cielos me van a responder a mí. Y yo los voy a sembrar a ellos allá. ¿Ok? Ya estamos terminando. Ahora, Salmo 77. Cuando te siembran, como nosotros somos injertados al árbol. Nosotros no somos ramas originales, sino somos ramas que fueron injertadas. Por ende, nuestro proceso de, ¿cómo se diría eso? ¿Injertación? ¿Esa es la palabra correcta?
de injertación o ser injertados. Okay. Clase de castellano. Injertados, pues nuestro proceso tiene que comenzar con este pensamiento o esta porción, que es Salmo 77, verso 19 al 20, dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. En esa jornada que estamos leyendo nosotros, el que logró que ellos llegaran a su punto hasta después de 40 años era Jehová. Una jornada que tomaba 11 días, tomó 40 años. El proceso de depurar esas capas, como enseña el pastor, es un proceso que puede tomar un instante o puede tomar años. Pero ¿quién es el que está presente siempre delante de ti? ¿Quién está cara a cara contigo? Porque cuando Moisés estuvo cara a cara con Dios, aunque él tuvo que pasar toda esa jornada con el pueblo, él pudo brillar. Y él pudo dar el mensaje que el pueblo necesitaba para salvación. Nosotros en nuestra jornada tenemos que ser lo vulnerable suficiente y lo humilde suficiente para cada día, todos los días de tu vida, buscar a Dios, cara a cara, buscar su voluntad, cara a cara. Porque si hacemos eso, Él va a reflejarse en nuestras vidas. Y vamos a poder estar desnudos en su presencia y no avergonzarnos. Porque la gente va a ver nuestro fruto y van a decir, buen fruto. Por si tienes que vivir con Dios y cuando sales esconderte, significa que no estás siendo lo vulnerable suficiente delante de Dios y de los hombres. Porque lo que eres con Dios, tienes que ser con los hombres. Porque eso es lo que los hombres tienen que ver, que Dios está contigo. Si los hombres no ven que Dios está contigo, ¿qué ven? ¿Ok? El pueblo de Israel tenía que entender esto. Porque en el desierto, todo el mundo conocía al Dios de los israelitas. Pues cuando llegaron a Jericó, sabían, ese es el Dios que es. Pero cuando veían al pueblo, tenían que ver lo mismo. Porque si veían al pueblo haciendo lo opuesto, iban a decir, este Dios permite estas cosas. Cuando Balaam fue a maldecir a Israel, ¿qué vio? Las tiendas ordenadas. Pero tomó solo una distracción y convirtió todo en desorden. Esos son los dos puntos que siempre tenemos que tener. Thank you, sir. Ya estoy sudando. Siempre el balance. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde estamos? Si no estamos pendientes a dónde estamos, we can go a long way, but we're going to go the wrong way. Siempre estar escuchando la voz de Dios y tomando los pasos necesarios para ir ante su presencia. Porque si estamos con Él, vamos a llegar hasta el fin del mundo. Si estamos sin Él, vamos a llegar hasta el fin del mundo alejados de Él. ¿Ok? Ok. Ya estamos terminando. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 33 y 34. Ya entendemos que el pueblo de Israel, en lo literal, dependía de cosas físicas. Del trigo, de la lluvia, de la tierra. Para ellos esa era su salvación. Por ende, cuando ellos entraron a la tierra, trabajaron y se olvidaron de que el Eterno era el que le proveyó todo. Y cuando había sequía, no había lluvia, no había fruto, ellos iban a adorar a otros dioses para que les funcionara. Porque lo que Dios le dijo no está funcionando ahora, pero no está funcionando porque no estás obedeciendo. Y en vez de ellos buscar a Dios, ellos fueron a buscar a otros dioses para suplir su necesidad. Y el Eterno dice, le dedicaste todas estas cosas a estos dioses y a mí te olvidaste. Pero ya
vamos a pasar el ámbito físico porque hay algo mucho más profundo ahí, que es lo espiritual, que es lo que está adentro. ¿Cómo vamos a atacar eso que está dentro de ti? Porque cuando hablé con los jóvenes de este punto, que hablamos históricamente, el pueblo de Israel cuando vuelve del exilio, ellos vuelven con la mentalidad de que no vamos a volver a pecar. Porque la última vez pecamos y nos botaron. So, de ahora en adelante no vamos a pecar y no vamos a pecar de tal manera que vamos a crear todos estos rituales y tradiciones para que nunca pequemos. Y todo el que no sea este ritual y esta tradición, para afuera, porque no queremos volver a pecar. Pero el que dominaba encima de ellos era el pecado. So, estaban todavía bajo la ley. Porque pensaban que si fallaban, morían. Pero no se trataba de Dios, se trataba de no morir. So, tu problema es que no quieres morir. Ok, so, vamos a arreglar eso. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. So, significa be conscious. Right? This means you guys, youth y los adultos, tenemos que estar conscientes de lo que decimos y de qué hablamos y por qué lo hablamos. Porque hay gente que no conoce a Dios y la primera interacción de Dios es contigo. Y si cuando te ve a ti, lo primero que tú dices, pero tú no eres de los que creen. Yo soy de los que creen en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero o sea, yo no soy de los serios. Pero Alex allá, pues Alex está enseñando, tú sabes, sí. Pero yo, sí, de vez en cuando, sí, yo estoy aprendiendo. Estoy en transición. Right? So, consciente, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes. No podemos estar 40 años en el desierto, muchachos, por favor. Ok, ¿entendieron ese punto, verdad? Right. Ahora dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? So, ya estamos distraídos con lo literal, como que, ¿cómo vamos a hacer eso? Es raro. Él dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. So, lo que se está sembrando cuando tú vas al descanso es lo que está aquí adentro. Porque eso es lo más puro que existe, se supone. Porque de ahí es que sale todo lo bueno o lo malo. Si es bueno, tú estás. Pero si es malo, ¿ok? So, ¿cuál estamos cultivando acá adentro? Porque esa es la raíz de todo el problema. Porque recibimos los mandamientos, pero acá adentro estamos podridos. Y no entendemos que esos mandamientos tienen que llevarnos a reflexión y conciencia para que podamos empezar a purificar, santificar y dedicar. Y ya cuando tú estás purificado, santificado y dedicado, pues puedes ayudar no solamente a otros, pero puedes ayudar a tu familia y a tu comunidad a santificarse, a purificarse y a dedicarse. Y puedes empezar el proceso a levantar un tabernáculo. Pero si no has llegado ahí, tienes que buscar acá. ¿Okay? Dice, Elohim, Dios, le da al cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias. Y otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas.
pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal y resucita el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, y el cual el celestial. Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. So what does that mean? Que yo acabo de leer. ¿Cuántos entienden? Yes, 1 Corinthians. So, está diciendo, tú ahora mismo eres celestial o eres terrenal. Literalmente eres terrenal. Y eso ahora mismito va primero. Porque antes de que te vayas para el cielo volando, en lo terrenal tienes que poder manifestar lo celestial. Pero hay muchos que piensan que en lo terrenal se van a ir a lo celestial haciendo lo terrenal. Y esos son terrenales, no son celestiales. ¿Ok? ¿Hace sentido eso? En lo terrenal tienes que estar consciente de que este cuerpo terrenal no es malo, es corruptible, pero es diseñado celestial. ¿Ok? ¿Has sentido eso? Diseño celestial, pero en la tierra es corruptible. Si manifiestas lo celestial, tienes un cuerpo terrenal, pero manifiesta lo celestial, su diseño original. ¿Ok? Eso yo siempre... I'm going fast, Oscar. I'm sorry. Linda's probably saying, what is he saying? Okay. So, I'm almost done. Yo creo que estoy terminando ya. So, el punto que quiero traer para... No, ya. En serio. So, para, como que dice, culminar la enseñanza. En el desierto, vemos que en la porción somos contados. En el caso de la porción es hombres listos para la batalla. ¿Okay? Pero en el libro en sí es con quién yo cuento. Who do I count on? Who does God count on here? En esta jornada que tenemos, como comunidad, como familia, can I count on you? Because that's the point being made here. En nuestra comunidad podemos contar con cada uno. Porque más allá de lo que sabemos y lo que entendemos, si yo necesito, puedo contar contigo. Si tú necesitas, puedes contar conmigo. Podemos acercarnos y levantarnos. Podemos acercarnos a Dios juntos. Porque ese es el punto. Podemos ser vulnerables y no avergonzarnos delante de Dios. Como comunidad. Podemos ser libres en esta comunidad para que cuando vayamos allá afuera tampoco podamos avergonzarnos. Porque van a ver que vivimos cara a cara con el Creador y van a poder ver nuestra luz. Tenemos dos puntos que podemos atacar, que tenemos que estar conscientes.
Estamos desnudos delante de Dios, del punto de la vulnerabilidad, dedicación, enfocados cara a cara con Él cada día, o es necesario que Dios te despoje para que tú te tapes y eventualmente mires y diga, ok, ¿qué estoy haciendo que me está llevando a hacer esto? Porque el problema de Israel es que ellos se tapaban, pero no reconocían su falta. Ellos se tapaban y, ¿con qué me tapo? ¿Con qué me tapo? ¿Con qué me tapo? Y se tapaban. Y Dios les decía, y ellos se tapaban y buscaban con qué se tapaban. Porque no estaban buscando la cobertura del Creador, sino estaban buscando coberturas terrenales. ¿Hace sentido eso? O sea, en el desierto no tienes la capacidad de buscar cobertura terrenal. Porque lo que cubrió al pueblo del pueblo de Israel en el desierto fue lo celestial. El Creador cubrió al pueblo de Israel en el desierto. Y eso les dio a ellos un glimpse de lo que es vivir en un ámbito celestial con el Creador en medio de ellos. Porque ya cuando entraron a la tierra, tenían que manifestar su fe. Ya no había maná, ya no había todas las provisiones, ya no estaba la columna de fuego todo el tiempo, miren. Ahora era a trabajar y a reconocer quién te ha dado todo. Y entender que todo el mundo ahora va a ir allá. Y si te ven a ti tapándote, no van a querer ir allá. No van a querer venir aquí. Porque tú tienes que llevar al pueblo a Dios. En el tabernáculo era a los levitas y a Aarón. Nosotros tenemos un sacerdote en los cielos, un sacerdote celestial. Y él dice, tráelos a mí, porque yo les voy a dar a ellos descanso. A ti yo te doy descanso. O sea, si tú me honras a mí, Yeshua, guarda mandamientos, a justicia, rectitud, bondad y misericordia. Cúbrete de lo que es celestial. No dependas de lo terrenal, porque tú no eres terrenal. Tú eres alguien celestial en un diseño terrenal. ¿Has sentido eso? That makes sense, guys? You understand in Spanish? Okay. So, para cerrar, es fundamental que mostremos vulnerabilidad en la presencia de Jehová, ya que esto es esencial para manifestar un alma viviente y celestial. Si en tu relación personal y en la comunidad no eres vulnerable con Dios, significa que no solamente en privado, sino en público eres la misma persona, pues no vas a poder ser esa alma viviente ni ese espíritu vivificante. Porque no puedes dar esperanza si no la tienes. No vas a poder dar esperanza si no la vives. No vas a poder dar esperanza si no la honras. El pueblo de Israel se preocupó por no pecar. Nosotros no nos preocupamos por no pecar. Nosotros vivimos libremente obedeciendo, porque eso nos da los pasos necesarios para ser personas terrenales con cuerpos celestiales. ¿Hace sentido eso? Está atrasado, pero dice Shabbat Shalom. Voy a pedir a se pongan de pie, Josh, para que cierre el arca. Uy.